Pastores, sean muy bendecidos en esta mañana. Espero poder ser motivo de bendición a través de esta reflexión bien cortita de la palabra del Señor. Le voy a invitar que tengan bien a abrir su Biblia o me acompañan aquí en Romanos capítulo 6, versículo 10, que dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y la verdad que cuando estuvimos conversando sobre las 5 solas de la Reforma en el conversatorio y después en nuestro congreso pastoral que realizamos junto con mi esposo Roberto López, quedé con una situación y con una verdad metida aquí en mi garganta que me gustaría tratar de exponer esta mañana, y quisiera hacerlo desde el análisis muy sencillo de dos adverbios griegos, ¿ah? De hecho, tomé este párrafo de Romanos capítulo 6, versículo 10, que es un párrafo que habla acerca de la santificación, ¿no es cierto? Ese proceso en la salvación que tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra forma de vivir. Y aquí habla acerca del sacrificio de Cristo y su totalidad, en el sentido que usa esta expresión, que Jesús murió por el pecado y murió una vez y por todas. Esta expresión de que Cristo murió una vez y por todas se repite en algunos párrafos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Judas, capítulo 1, versículo 3, ese texto tan famoso que usan algunos para pelear, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente, pero mire cómo dice: por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Si me siguen acompañando, en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero edificado en el espíritu. Cuando pongo el énfasis en este versículo de Pedro, que dice: porque Cristo padeció una sola vez por los pecados. Si se da cuenta, por lo menos en estos 3 versículos que leí, de Romanos, de Judas y de Pedro, el común denominador es el mismo. La obra de Cristo es plena. Cristo y su obra es la consumación de todo lo que Dios ha dicho y hecho, y nosotros los cristianos debemos anunciar como lo que es una obra completa. De hecho, el término que se usa para esta expresión en el griego, y este es el primer adverbio que le pongo atención, es hapax. No sé si está bien pronunciado. Pero este adverbio, como todos los adverbios, tienen la función de potenciar el verbo que se está expresando. ¿Y cuál es el verbo que antecede? Cristo padeció, Cristo murió y lo hizo una sola vez. Y de hecho la mayoría de los textos que expuse de estos tres, Jesús sufrió, murió, padeció, pero el adverbio que lo continuaba siempre es el mismo, es hapax, que implica que Jesús murió una sola vez y para siempre. Y nosotros debemos de sostener esa verdad, porque es inconcebible que pueda ser revelada alguna verdad superior que la verdad de Cristo en la cruz del Calvario. Eso nos habla del carácter único de nuestra salvación. No hay nada que podamos agregar, añadir al don salvífico. No hay obra humana, no hay intención humana que pudiera completar lo que Cristo realizó. Y esa enseñanza es total en nuestra fe cristiana. Cristo nació, Cristo murió, resucitó, fue exaltado y una vez y derramó el Espíritu Santo como la obra final de su plan de salvación una sola vez. ¿Cuál es el adverbio que lo acompaña ahí? Hapax. Una sola vez. No hay, por eso cuando por ejemplo en el libro de Hebreos se habla acerca de la apostasía, dice que no puede ser Cristo expuesto a vituperio nuevamente, porque Cristo padeció una sola vez, murió una sola vez. Y esa sola vez que padeció hizo plena, total la obra de la cruz. Bendito sea Dios.
Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la obra del Espíritu Santo en el creyente, me encuentro con otro adverbio que implica una realidad un poco distinta a la obra de Cristo. Por ejemplo, déjeme expresar o déjeme ilustrárselo, graficárselo de esta manera. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la conducta cristiana, el libro de Gálatas habla acerca del fruto del Espíritu. ¿Y por qué usa la palabra fruto del Espíritu? Porque el fruto no es algo que conseguimos de la noche a la mañana. A ningún agricultor serio se le imaginaría lograr un fruto bueno de la noche a la mañana. Este debe ser cultivado paso a paso hasta que se logre la cosecha. De alguna manera, nosotros también tenemos que entender que el carácter cristiano no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Y eso cae de perogrullo, ¿no es cierto? Es algo que debemos de ir cultivando día tras día. Y la obra del Espíritu Santo en nosotros es absolutamente progresiva, es paulatina, a veces llena de ensayo y de error, pero con la esperanza de que la cosecha del fruto vendrá, bendito sea el Señor. Y el adverbio que expresa esta obra del Espíritu Santo en nosotros se pronuncia como malón. Y malón, ese adverbio que siempre acompaña la obra del Espíritu Santo, se, lo voy a decir así, se traduce como más y más, pero eso implica profundidad. Déjeme acompáñenme por favor en algunos pasajes donde aparece esta expresión. Filipenses capítulo 1, versículo 9, dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo está orando por los hermanos de Filipo y está pidiendo en oración que ellos abunden en amor, abunden en discernimiento, abunden en conocimiento, y que estas tres expresiones, amor, discernimiento, conocimiento, es malo, es algo que debe ser más y más y más y más y más y más. Déjeme o acompáñeme a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste a nosotros, dice Pablo, como os conviene conducir y agradar a Dios, así, malos de nuevo, abundéis más y más y más. O sea, ¿qué es lo que está diciéndole Pablo aquí? Hermanos, así como ustedes han visto nuestro comportamiento con el cual buscamos agradar a Dios, ustedes busquen agradar a Dios, pero en eso no es japas, no es algo total, es algo que tienen que ir profundizando, es malo, es algo que tienen que ir ahondando día tras día, momento tras momento. De hecho, esta expresión malo la ocupa también en los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo. Y miren, en el contexto que lo dice Pablo, dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hombres que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos malon, más y más. La obra del Espíritu Santo en nuestra conducta, en nuestra vida, siempre es malon, siempre debe ser progresiva, siempre debe ser creciente. A veces frustra escuchar a algunos cristianos que sienten con insatisfacción la obra de Cristo en la cruz. Y algunos quieren de alguna manera mística profundizar en algo que es japas, que es una verdad plena, absoluta, total. Pero en los que tiene que ver con el Espíritu Santo en nosotros, no queremos profundizar en esa relación para abundar en amor, para abundar en gracia, para abundar en comprensión. Creemos que eso es japas. Hay gente que dice: yo nací así, así me voy a quedar. Y no es así, mis queridos hermanos. Al contrario, nosotros tenemos que entender estos dos adverbios. La obra de Cristo es japas, es plena, es total. Pero la obra de nosotros, la obra del Espíritu Santo en nosotros los creyentes, es lo contrario. Bendito sea el nombre del Señor. Es absolutamente distinta, es progresiva, debemos de hacerla profundizar, debemos de alguna manera llevarla a la realidad de lo que el Señor quiere hacer con nosotros en nuestra vida. Cuando veamos a Cristo tenemos que verlo como el suficiente, el pleno, el total,
pero cuando veamos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que verlo como un océano profundo en el que debemos de caminar, que cada día nos comprometamos a profundizar en amor, en la misericordia, en el amor fraternal, en aquellas cosas que el apóstol Pablo dijo que no había límites, no podemos mirarnos a nosotros mismos y sentirnos satisfechos con nosotros mismos, eso sería la peor. Hay gente que ve a Cristo y se siente insatisfecho y quiere más y anda buscando cuestiones místicas, media esotéricas, porque no les parece pleno, porque no han entendido la obra del Señor. Pero cuando yo miro a Cristo, yo tengo que mirar en Él es capaz, Él es pleno, Él es completo, Él es total. Pero cuando miramos la obra del Espíritu en nosotros, es distinto, hermanos míos. Es absolutamente diferente, es malo, es algo que debe ser profundizado, tiene que llegar hasta la raíz de nuestro corazón, porque hay muchas cosas que nosotros vivimos, experimentamos, que pasamos, y a veces le decimos al Señor, ¿por qué la pasamos? Porque Él está profundizando en nuestra vida, y cuando profundiza con nosotros, hay cosas donde el Señor quiere llegar para que nuestro corazón sea sanado, para que nuestra vida sea restaurada, y para que podamos caminar en la perfecta voluntad del Señor. Esta semana, donde el mundo entero recuerda la venida del Señor Jesucristo, podamos también recordar que esa venida significó también la venida de un espíritu, y que ese Espíritu Santo, que ese Pentecostés venga sobre nosotros, sobre nuestros corazones, y nosotros podamos profundizar en una relación que sin duda alguna transformará nuestra vida. Queridos pastores, que el Señor les bendiga y muchas gracias por escuchar esta palabra y esta pequeña reflexión de la palabra del Señor.